Excelencia académica y compromiso social. Llegado el siglo XX, Venezuela se presenta ante el mundo con un territorio desmembrado. Inglaterra había logrado en el siglo anterior hacerse de los territorios de la Guayana venezolana. Venezuela venía de los efectos socioeconómicos de la guerra de independencia y tenía deudas contraídas con el Imperio Británico. Desde el punto de vista militar, Venezuela era débil, pues no tenía las fuerzas armadas constituidas como las tenemos hoy. Y desde el punto de vista político, Venezuela se encontraba en una disputa con el imperio más grande del momento, el Imperio Británico. En 1899, inmediatamente después de los resultados del laudo arbitral de 1899, el presidente venezolano Ignacio Andrade protesta la decisión del laudo arbitral. En 1902, el Imperio Británico, Alemania e Italia amenazan de invasión a Venezuela y además hacen presiones para el pago de las deudas contraídas de Venezuela con acreedores de esos países. Pero surge algo a mediados del siglo XX que le da la vuelta a todo el caso de la disputa entre Venezuela y la Guyana británica. Y es que en 1949, Severo Mallet Pribus, uno de los participantes y protagonistas principales del laudo arbitral, revela, y así lo deja dicho que se hiciera después de su muerte, un memorándum en el cual hace una confesión escrita del complot político y jurídico que se había gestado entre las potencias para arrebatarle a Venezuela la Guyana Esequiba. Y es allí donde deja muy claro que ese complot había sido conformado por las potencias extranjeras a Venezuela, por los jueces que habían hecho la componenda y por supuesto lleva a que sea un documento de suma importancia para la defensa venezolana. Estamos en el año 1949, apenas había terminado la Segunda Guerra Mundial y se estaba constituyendo en ese mismo año las Naciones Unidas. No existía aún unas organizaciones internacionales donde Venezuela pudiera colocar la denuncia formal. Sin embargo, en 1962, el canciller venezolano Mario Falcón Briceño, bajo la presidencia de Rómulo Betancourt, en la 17ª sesión ordinaria de las Naciones Unidas, hace la denuncia formal, hace la denuncia de la carta de Severo Mallet Pribus y se constituye entonces en las Naciones Unidas un consenso para evaluar los derechos territoriales de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, en ese caso siempre venezolana. Es entonces cuando en 1966 se firma el Acuerdo de Ginebra, un acuerdo entre Venezuela, el Reino Unido de la Gran Bretaña y la entonces colonia de Guyana Británica para que Venezuela denuncie la controversia, pueda hacer el reclamo formal de sus territorios y manifieste la contención sobre el laudo arbitral de París de 1899. Allí, en ese Acuerdo de Ginebra, se establece entonces la contención venezolana. Venezuela manifiesta que la Guayana sigue siendo venezolana y además se crea el mecanismo jurídico para que a través de la resolución pacífica de las controversias territoriales se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio, pragmático y conveniente para ambas partes, siguiendo así además lo dicho en el artículo 33 de la Organización de las Naciones Unidas, donde se establecen, además de la negociación bilateral como la fase privilegiada para resolver la controversia, otros mecanismos para resolverla como el arbitraje internacional o someter la causa a otros órganos de las Naciones Unidas. Es entonces en este periodo donde Venezuela reclama de nuevo la Guayana Esequiba como territorio integral de Venezuela y pone, por supuesto, su voz firme y sólida de que la Guayana Esequiba es venezolana. Excelencia académica y compromiso social.